RTP. Al ex ministro de Economía, Fausto Ortiz. ¿Cómo está, economista? Buen día. ¿Cómo está, María Fernanda? Buenos días a usted, a Nino, y a la gente que escucha el programa. ¿Qué está chateando? ¿Qué está subiendo? Pidiendo Pero sobre usted... giro a mi banco. Sobregiro. Ah, bueno, nos pasa que tan sobregirada está la economía. Ya comenzamos en eso, no la suya, economista, Sí, la economía del país. Sí, de las cosas que yo siempre recuerdo es, a mí me pareció manejar muy fácil el tema de mi historia de finanzas porque vivir endeudado era mi vida. Estado natural. Entonces no hay estrés en esa situación. Hoy día la situación fiscal es mejor que en el pasado. El déficit fiscal es más pequeño. El déficit fiscal quizás esté bordeando 3,5, 4% del PIB. Hace 4 o 6 años estaba bordeando el 6% del PIB, es decir, ha logrado achicarse. Achicarse quizás con algunas pequeñas trampas, dejando por un lado ciertos gastos que son importantes y que constan además en la Constitución, como darle plata para salud, darle plata para educación. Entonces no haces esos gastos y entonces tienes mejores resultados. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y entonces cuando tienes déficit fiscal, lo que necesitas es tomar deuda, tienes que tomar recursos de donde puedas, de local al seguro social cuando le colocas bonos del Estado, de bonos con proveedores cuando le pagas al proveedor con bonos cuando tienes plata, bonos de deuda externa cuando logras colocar en el exterior, en el mercado de valores global, o multilaterales, digamos, esos son los principales. Pero también ocurre que cuando no tienes acceso a esos financistas naturales, te atrasas, ¿no? Entonces, y ese es el peor de los endeudamientos. Te atrasas con tus proveedores, te atrasas con algunos otros municipios o la seguridad social. Y ese atraso implica hacia atrás una cadena de atrasos, porque ese no le puede pagar tampoco a su proveedor y el proveedor no le puede pagar al banco y entonces de esa manera ese es el peor financiamiento. Terminas pidiendo sobregiro. Y terminas pidiendo sobregiro, más o menos. Economista, un poco le hago el paréntesis para ver cuáles son las expectativas de este encuentro que tiene el presidente con la República China en materia económica. Entiendo que se van a dar algunos créditos, se va a entregar dinero no reembolsables, pero ¿a qué nos estamos comprometiendo nosotros? Si es que se conoce. La información vendrá ya luego con bastante claridad de cuáles son los acuerdos, cuáles son los logros de la visita. En principio, si uno dice vas a pedir un crédito no reembolsable, es para algún tema puntual, una cosa muy común en el financiamiento. Eso también ocurre con los países. Los países te dan créditos no reembolsables para algunos proyectos que el Estado presenta como prioritarios. Pero también recibir el crédito no reembolsable también implica seguramente que será para alguna obra que pudiera tener algún potencial de interés de esa nación. Por decir algo, si fuera el crédito no reembolsable, para poner un ejemplo, en un supertúnel, digamos, ¿no? Entonces el túnel lo puede hacer ese país. Entonces ahí haces el vínculo, pero no es que están atados, pero más o menos uno no va a decir, te voy a dar un crédito no reembolsable para que estudies cómo puedes llegar de aquí a la luna si ese país no vende juguetes. Entonces de alguna forma hay algún tipo de vinculación. Y con China seguramente lo que estamos también pendientes de recibir información es si logras aumentar el espacio de financiamiento con China, que llegó a estar en 10,000 millones de dólares y hoy está en menos de 2,000 millones. Si logras también desbaratar el esquema de esa especie de garantías petroleras que también tuvimos en el pasado, en donde todavía tienes garantías que sobrepasan el periodo de los vencimientos del crédito y quizás el gobierno dice, si estoy con garantías hasta más tiempo, entonces mejor dame crédito para empatar esa garantía que ya la tengo. Entonces hay cosas que seguramente iremos observando cuando ya venga la visita oficial con los datos que ha conseguido. Yo quería aprovechar, economista, para analizar uno de los temas importantes de discusión económica, ¿no? Se habla de una mejora de la economía, ¿verdad? En ventas, en dinámicas de liquidez, tal vez, no lo sé si ese es uno de los indicadores pues, con los que lo están señalando. Y aquí viene mi pregunta. Si entendemos que hay una mejora económica sobre un plan que prioriza ciertas dinámicas por encima, por ejemplo, de la inversión o por encima, pues, de seguir incrementando el tamaño del Estado, no sé a qué proporción estamos incrementando requerimientos de médicos y docentes. ¿Cuáles serían las desventajas de este modelo un poco de orden fiscal?
desde un punto de vista social y su proyección económica a futuro. O sea, ¿qué estamos dejando de hacer por optimizar? O en su defecto, ¿qué ventajas tenemos a largo plazo de esta optimización que estamos logrando hoy? Sí, es que, Nino, hay varias cosas, ¿no? Una cosa es decir, la economía está creciendo, Ujú, una cosa es decir, la economía está estancada, ujú, pero están creciendo las ventas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que la economía esté estancada y las ventas estén creciendo? Para poner un ejemplo que quizás es lo que está viviendo hoy día la economía ecuatoriana, una economía que crece lento, quizás este año crezca alrededor del 2%, aunque la meta oficial está bordeando el 2,5%, pero los números están hablándote de que la economía está apuntando a crecer 2%, pero las ventas están creciendo 10%. Entonces, ¿cómo puede ser posible que las ventas crezcan más en esa proporción, 10% las ventas y 2% de la economía, y cuando la inflación está apenas en el 2% también? Por lo tanto, si uno dice, para ponerlo en variables corrientes, no, el PIB es una variable real, ¿no? Pero cuando pones variables corrientes es súmale los precios al PIB. Entonces, cuando dices tú el 2 de crecimiento del PIB real más el 2 de inflación es 4%, pero igual ahí sigues creciendo más lento que lo que crecen las ventas. Pero la explicación en cuanto dices crecen las ventas es porque no es que está vendiendo ese producto solamente nacional, también seguramente están vendiendo ese productos importados. Y entonces eso implica que de alguna forma en el Producto Interno Bruto el consumo de alguna forma medio se netea con las importaciones. Entonces, por eso que puede ocurrir, como hoy día, que las ventas crezcan a un ritmo mucho más fuerte de lo que crece la economía. Y eso es bueno o es malo. Es bueno que mientras la economía te permita importar productos que tú necesitas, ¿verdad? Aquel vehículo para la fábrica, aquella maquinaria industrial, está bien, porque la economía te lo permite porque hay exportaciones quizás petroleras, que quizás hoy día es un caso analizar, o porque hay exportaciones privadas que te permiten generar los dólares para que... Entonces, pero al final del día esas variables están bien, están jugando, medio se equilibran, pero la variable que nos debe importar en realidad es el empleo. Y ahí es donde nosotros decimos, oiga, el estancamiento de la economía está en sintonía con el estancamiento en el empleo. Es decir, esa variable es la que deberíamos dinamizarla, más allá de destacar el buen momento de ventas y quizás el pequeño crecimiento económico, es el empleo y la variable que deberíamos estar empujando. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre gente, más allá de lo obvio, ¿no? Para la economía me refiero, o sea, hay que revisar el empleo. Hay gente que está empleada, pero hay gente que, aunque no está en esa categoría, hay gente que está produciendo. Entonces, ¿en qué me fijo? Pues para la economía, ¿cuál es la vital? Porque hay gente que está trabajando, que está saliendo, pero no es parte del rol, digamos. Sí, cuando el INEC habla de empleo pleno, Ujú. te dice aquella persona que está trabajando por lo menos 40 horas a la semana, que es el tiempo de la jornada laboral semanal, y que gana al menos el sueldo básico. Ese Ya. es el que está calificado como empleado. No quiere decir que está necesariamente afiliado, Afiliado, ok. o no quiere decir que esté bajo un Relación de rol de una empresa. dependencia. Pero si alguien está en la calle, se la juega todos los días y dice, estoy en la calle y trabajo 30 horas, pero gano mucho más que el básico, entonces dices, tú eres considerado en la tabla Ujú. como empleado pleno. Esa cifra o ese porcentaje, ¿en qué número se encuentra, Ese economista? porcentaje del total de las personas que Que están en edad de trabajar, que produce son más de 15 40 años, horas y por el sueldo básico. ese porcentaje hoy día es 37% de la población económicamente O activa. sea, seguimos igual. Estamos 10 puntos menos de lo que era hace 15 años, Como que llegó, 400.000 personas. que llegó al 47% en el año 2013. Entonces, cuando tú ves el número de personas empleadas, hoy día es 3.300.000, hace 13 años eran las mismas 3.300.000, pero hace 13 años la población económicamente activa eran 6,5 millones, hoy día son casi 9 millones. O sea, por eso que allá era 47, ahora es 37. Pero también hay gente ok, no juega, no trabaja las 40 horas, no tiene el básico, pero se la está jugando como lo que dice María Fernanda. Sí, pero ojalá pudieras tener más ingresos y mejores ingresos y también no tener que trabajar solamente 15 horas porque no hay más espacio, ¿no? Ok. Economista, lo aprovecho para que nos explique esa variable o variante, ya lo dirá usted, que hay sobre el cálculo en la canasta básica, ya no con 4 integrantes, sino con menos. Ya, ¿En qué se traduce así para la economía, para la gente? sí,
digamos, eso ha salido recientemente, seguramente hace falta mucha más difusión. Ok. Pero así a boquejarro, lo que uno debería entender es, las familias están cambiando. Sí, porque ya no son un flotón en las casas. Ya no son un flotón, ya es menos gente, el perrito o el gato no cuenta en esa canasta básica, consumiendo lo mismo que consume un familiar. Seguramente dentro de los productos de canasta básica no será raro que también conste Comida para animales. Entonces, eso ha cambiado, ¿no? Entonces, algo que también seguramente estarán evaluando es, oiga, seguimos con el mismo número de perceptores de ingresos en los hogares, que era 1.6, porque uno decía, un hogar de 1.6 perceptores de sueldo, entonces tiene ese ingreso familiar y el consumo de esa familia, ese núcleo, es hoy día $800. Ajá. ¿Ya? Entonces, y se te crea una brecha entre el ingreso familiar y el costo de la canasta. Entonces, seguramente han ido ajustando para tratar de personificar la canasta mucho más acorde a la realidad de cada hogar actual, digamos. Antes de culminar, quería escuchar su apreciación, pues obviamente, pues también sabiendo que siempre está usted activo en el tema de mercado de valores. ¿Qué opina usted del proyecto de reforma a la ley orgánica, al Código Orgánico Monetario y Financiero alrededor del mercado de valores y la nueva participación del sector financiero? Sí, es un tema relevante, digamos. La Asamblea estaba analizando con algo de calma y por mucho tiempo, ya quizás más de un año, una parte del Código Orgánico Monetario y Financiero que tenía que ver básicamente con la banca. Y sobre todo, por ejemplo, temas como que reforzar mucho más fuerte el concepto de que no haya el anatocismo o que la banca no exagere en los costos de la gestión de cobranza o en la atormentadera a los familiares de los acreedores, de los deudores de la banca. Es decir, ahí estaban trabajando bastante fuerte. Pero un día, creo que fue el 12 de mayo de este año, un asambleísta de ADN, no recuerdo el apellido, Steven es el nombre, presenta un comentario. Mira, yo creo que hay que incorporar estos elementos. Y de repente se manda reformas a todo el título 2 del código que tiene que ver con el mercado de valores. Y en la noche hace esa presentación y al día siguiente le tocaba la intervención a alguien del Ministerio de Finanzas. Y cuando la gente de la Asamblea le dice, oiga, Ministerio de Finanzas, coméntenos sobre la ley. Entonces el Ministerio de Finanzas, en vez de comentar sobre la ley que estaba en hace un año, cogió y dijo, oiga, lo que ha presentado este asambleísta ayer está perfecto y hizo una presentación de la nueva ley. Entonces es claro que el interés de finanzas es ese articulado, que tiene que ver con algunas reformas, como por ejemplo, que los títulos de deuda interna puedan ser negociados interna de forma bursátil o extrabursátil y que lo pueda hacer directamente sin pasar por bolsa y que puedan haber muchos más intermediarios, ¿no? Entonces que ya la banca pueda ser también intermediario. La ley estaba mal escrita, se lo hicimos notar cuando fuimos a la asamblea como bolsa de valores, los miembros de las bolsas de valores, y estaba mal escrita porque como estaba planteada, te permitía que más de 300 cooperativas pudieran ser intermediarios. Si hoy día somos 38 casas de valores a nivel nacional y 2 bolsas de valores, están controladas por las supercompañías y ahí está el control bastante cercano. Pero cuando le metes tú 30 bancos y le metes 500 cooperativas... Y otro ente de control. Y no hay ente de control que aguante. Entonces, pero ahí se dieron cuenta, y espero que cuando hagan la reforma, al menos eso que fue muy notorio, quede corregido. Pero entonces el problema está en lo que se llama la opacidad. Hoy día se transa en la bolsa de valores, se registra en la bolsa de valores y todo el mundo puede ver qué pasó, qué se transó. Mañana puede quedar una transacción por fuera y puede ser que no sea suficientemente transparente como debería ser el mercado de valores. Economista, gracias por habernos acompañado, pero nos tenemos que despedir. RTP